pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Me gustaría contaros hoy algo sobre libertad, pero libertad no vista desde el diccionario de la RAE, sino vista desde la perspectiva espiritual, religiosa, que muchas veces creo que puede ser mal entendida, no solo por no cristianos, sino también por cristianos. ¿Y cómo llegamos a la libertad? Pues bien, sabemos y muchos hemos recibido en la teoría que para liberarnos tenemos que liberarnos del pecado y que cuando el pecado deja de esclavizarnos es cuando hemos cumplido esa liberación del pecado, es cuando llegamos a la libertad. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que muchas veces en ese proceso para liberarnos del pecado nos quedamos a medio camino. Y no solo porque no seamos capaces de no pecar sin ayuda, sino porque también no sabemos entender bien cuál es el camino que nos lleva a la libertad verdadera. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que esa libertad verdadera, esa liberación del pecado, es simplemente cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos del Decálogo y los 2 mandamientos nuevos que nos da Jesús. Pero hay un gran punto que muchas veces es obviado, y es que en el primer paso somos pecadores. Paso uno. En el paso 2 se intenta cumplir con los mandamientos, pero ese cumplimiento es visto como algo que restringe nuestra libertad y que nos impide hacer algo que queremos. Ese es el gran problema, que queremos a veces infringir alguno de los mandamientos y pecar. Y cuando eso nos ocurre, significa que aunque cumplimos los mandamientos en ciertas facetas de la vida, como en ese momento de cumplimiento estamos realmente queriendo en algún aspecto pecar, es una libertad restringida, no es una liberación del pecado completa, incluso aunque seamos capaces de cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como una imposición, como si tuviésemos que cumplirlos porque es lo mejor, pero dentro de nosotros seguimos teniendo ese impulso, ese deseo de cometer esos pecados. Y por lo tanto, nuestro corazón, nuestra intención no es pura en el interior, aunque en el exterior llegamos muchas veces a impedir que el pecado llegue a cometerse. Por tanto, este es el paso donde mucha gente se queda. Se quedan los cristianos porque piensan que hay que cumplir los mandamientos simplemente, especialmente los mandamientos que prohíben, no matarás, no robarás, etc. Y se fijan en eso y se ve como algo que restringe. Cuando lo ves como algo que se te impone, que restringe tu libertad, lo estás haciendo por obligación y por tanto no vas a curar el impulso interior que tienes para pecar. Y por tanto, aunque mantengas tu posición libre de pecado durante un pequeño espacio de tiempo, es probable, y por naturaleza humana nos ocurre muchas veces a todos, tendemos otra vez al pecado. Y ahí es donde se quedan los cristianos, que lo ven como algo que les limita, que les restringe. ¿Qué les pasa a los no cristianos? Que ven los mandamientos también como imposición y por tanto ni siquiera los quieren cumplir, ni siquiera los consideran buenos,
aunque realmente lo sean, porque lo ven como una imposición que no quieren aceptar para sus vidas. Así, muchos otros se quedarán en el primer paso. Igual que en la primera fase seríamos pecadores porque somos esclavos del pecado, ya sea por desconocimiento de los mandamientos, es decir, de cuáles son y de cómo aplicarlos, o ya sea porque aunque tengo conocimiento de los mandamientos, no quiero hacer cumplimiento de ellos, es decir, niego que tenga que cumplir los mandamientos y los obvio completamente. El tercer subcaso dentro de la fase 1 sería: tengo conocimiento de los mandamientos y los quiero hacer cumplir, pero, sin embargo, soy incapaz de poder controlar mis obras, mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, mis omisiones, y por tanto, me reitero recurrentemente en el pecado, con tanta recurrencia que pueda llegar a ser un hábito negativo y convertirse en un vicio que me haga no solo esclavo, sino que además el resto pudieran aprovecharse de mi esclavitud para hacer algo que yo inicialmente quizás no quería, pero que llevado por el pecado termine haciendo. Y otro subcaso dentro de la fase 1 sería cuando estamos en una aparente esclavitud limitada, en la que conozco los mandamientos, pero como realmente los veo como algo accesorio y no como algo esencial que deba cumplir en mi vida, entonces solo hace falta tocar la tecla adecuada en mí para que yo caiga en el pecado. Poner las circunstancias más fáciles, más difíciles, dependiendo de la persona, para que caiga. De esa forma es una aparente libertad que es realmente una aparente esclavitud limitada del pecado, porque solo hace falta presionar en las circunstancias límite personales que para cada uno serán diferentes para que nos convirtamos en pecadores completos y estemos subyugados a la esclavitud. Este sería el primer caso. El primer caso aplicaría, por ejemplo, a la mayoría de no cristianos que realmente o no quieren conocerlos, o aunque los conozcan, los quieren negar, o aun conociéndolos y quisiendo cumplir alguno parcialmente o muchos de ellos, realmente como lo ven como algo accesorio y no como algo esencial para sus vidas que les dé verdadera libertad, terminan, por esa falsa consideración de que es algo accesorio y no esencial, terminan siendo esclavos del pecado. Y hasta aquí sería la fase 1. En la fase 2 lo que nos encontramos es la fase de esclavitud, pero no del pecado en sí, de forma directa, sino una esclavitud para el cumplimiento de los mandamientos. Es decir, esclavitud del pecado de forma indirecta. ¿Por qué? Porque es una esclavitud limitada. Y aquí hay dos casos. La fase de esclavitud limitada, si busco, puede que peque, y de libertad restrictiva. Si quiero pecar significa que no es libertad completa. Esclavitud limitada es cuando sigo siendo esclavo del pecado de forma esporádica, pero no es un hábito persistente, es decir, no llega a convertirse en un vicio, ya que conoce y acepta los mandamientos y enseñanzas de Dios y de Jesús, busca cumplirlos y mejora reflexionando cada día para permanecer en su cumplimiento y llegar a ser como Jesús. Esta es una fase en la que muchos cristianos se encuentran. Y el segundo caso dentro de la fase 2 es una libertad restrictiva, es decir, cumple los mandamientos negativos de forma plena, no matarás, no robarás, pero en ciertas realidades de tiempo-espacio querría, tiene el impulso interior de pecar, por lo que quizás muchas veces la mayoría consigue refrenarse y limitar el pecado, pero no es algo completamente voluntario, porque sigue teniendo el impulso internamente. Y por tanto, no ha purificado completamente el espíritu hasta el nivel de impulso y pensamientos, y por eso tiene que reprimirse
Y al restringirse significa que es una libertad restrictiva. Y siempre existe la amenaza de que en algún choque psicológico, traumático, en alguna situación se desencadena, que en alguna situación se desencadene la vuelta al pecado. Por lo tanto, es una esclavitud del cumplimiento de ciertos mandamientos que, aunque quiera cumplirlos, no he conseguido aún refrenar esos impulsos, esos pensamientos que me llevan hacia ese pecado, aunque los limite de cierta forma. Pero el tenerlos en ese estado es algo en el que aún no hemos sanado completamente, sino que aún nos falta hacer un proceso interior para pasar de esa libertad restrictiva, lo que tanto unos como otros no se dan cuenta, que es el tercer paso. Unos intentan cumplir, otros no lo intentan hacer, pero ambos lo ven como algo que es una imposición parcial o completa y que les limita. Puede ayudar que en los actos externos no cometamos pecado para que en el interior vayamos madurando. Pero si no se cura en el interior el impulso, afuera será imposible que en todos los momentos de la vida consigamos reprimir el pecado. Pero no reprimir, sino ahí está la clave, y es el tercer paso. Y es que esos mandamientos no están hechos para restringir, para limitar, para que los veamos como una imposición, sino que son un verdadero regalo en la teoría y en la práctica que nos han sido revelados y dados para que nos vaya bien a nosotros mismos y a nosotros mismos con el entorno. Es decir, no son una imposición, sino son algo que se nos da como una guía que debemos cumplir para que cumpliendo esa guía nos hagamos bien a nosotros y al resto. Por lo tanto, la clave en el tercer paso es que no veamos esos mandamientos como una imposición, sino que tenemos que llegar a querer cumplirlos por propia voluntad, porque en el interior sabemos que es lo mejor. No tenemos el impulso de pecar, sino tenemos el impulso de cumplirlos, de amar, porque sabemos que son buenos para nosotros y para el resto. Y ahí es cuando verdaderamente nos liberamos completamente del pecado, cuando alcanzamos la verdadera libertad, cuando llegamos a darnos cuenta de que su cumplimiento no es para nada una imposición para cristianos o no cristianos, parcial o totalmente, sino que es un regalo que nos ha sido dado para que nosotros tengamos el conocimiento de cómo cumplir la vocación en esta vida, sea cual sea tu oficio, hacia la santidad. No porque te impongan que quieras ser santo, sino porque tú, 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 el que estás ahí detrás, eso te ha sido regalado para que no tengas que estar buscando, sino para que sepas que eso es bueno para ti y para el resto. Hasta que no entendamos eso, ya sea porque quieras cumplir los mandamientos fuera, pero internamente sigues teniendo el impulso de pecar, como aquellos que dicen, no, eso es una imposición, yo paso de esos mandamientos, de esos preceptos, de esos principios, me da igual y lo deniego completamente. Porque lo vemos como una imposición y muchas veces es así como se nos vende. Y pudiera ayudar, intentar externamente no pecar y limitarse en ciertos ámbitos. Pero eso es algo temporal, algo que a largo plazo no va a dar frutos. Y no lo va a hacer porque realmente no estás sanando interiormente. Por lo tanto, el cambio de paradigma para muchos es que entendamos
que no es algo que limita, algo que se impone, algo que se intenta crear para restringirnos dentro de ese marco, sino es algo que se nos da para que seamos capaces de librarnos del pecado, de dentro hacia afuera. De dentro podemos tomar la determinación de no pecar hacia afuera, pero si seguimos manteniendo el impulso y seguimos viendo eso como una restricción, lo que nos va a pasar es que nunca vamos a salir de ese bucle. Siempre vamos a estar, aunque quieras cumplirlos, siempre vas a estar en ese círculo vicioso en el que al verlo como imposición, el impulso interior no se va a refrenar. Y si no se refrena cuando lleguen situaciones límite, volverás a caer. Y eso no te libera, te sigue haciendo esclavo. Porque en este mundo hay muchos intereses, muchas situaciones que van a hacer que en esas situaciones límite, y nos puede pasar a todos si no estamos completamente liberados, que en esas situaciones límite el impulso salga y pueda hasta salir más fuerte. Y entonces lo que va a pasar es que seguirás siendo esclavo, como al principio, como aquellos que son pecadores completamente, como aquellos que rechazan completamente los mandamientos. Y al hacerte esclavo, y esta es la clave, pecarás, y al pecar te estarás haciendo mal a ti mismo y también a otros. Por lo tanto, y como conclusión, tres fases básicas. Fase 1, aquella en la que somos pecadores por naturaleza y que sin esa revelación, eso que nos es dado, y sin ese conocimiento del cómo tenemos que llegar a esa vocación de santidad, sin eso vamos a ser pecadores continuos. Y al ser pecadores continuos, estaremos en una fase permanente de esclavitud del pecado, en una fase de esclavitud plena, ya sea por desconocimiento o ya sea que aunque se conozcan esos mandamientos, no se quieran cumplir. O incluso queriéndose cumplir, estés en ciertas situaciones en las que no seas capaz de refrenar el impulso interior que te lleva a pecar. Y en todos esos casos estarás en una fase de esclavitud completa. Por lo tanto, esa es la fase de esclavitud plena, pecadores. Después tenemos la segunda fase, que es cuando tenemos una mejora. ¿Por qué? Porque queremos cumplir los mandamientos y estamos en una esclavitud limitada del pecado. ¿Por qué limitada? Porque al quererlos cumplir, muchas veces lo cumplimos, pero hay veces que no. Y esta es la fase donde la mayoría de nosotros estamos o hemos estado en muchas fases de nuestra vida. Y en esta segunda etapa también se incluye cuando eres capaz prácticamente totalmente, si no totalmente, de cumplir con todos los mandamientos negativos. Todos. Y sabes controlarte exteriormente. Pero en alguno de ellos, en alguno de ellos no llegas a poder refrenar verdaderamente el impulso interior a pecar. Y por lo tanto, aunque el nivel de esclavitud sea mucho más bajo, sigue siendo una libertad restrictiva y no verdadera, porque no quieres, desde lo más hondo de ti, cumplir todos los mandamientos, sino que te focalizas en los mandamientos negativos, no robarás, no mentirás, etc. Pero
no sale de dentro completamente y por tanto caerás alguna vez más y dependiendo de las circunstancias más o menos en el pecado. Y con todo esto llegamos a la tercera fase de este camino, que es la fase de la liberación de la esclavitud, la fase de libertad plena, de libertad verdadera. Y esta es aquella en la que se cumplen los mandamientos negativos y se cumplen también los positivos, gracias a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque se ha reconocido que es bueno para nosotros y para el resto, y además no es solo que nos limitemos, nos controlemos, nos gestionemos, sino que dentro de nosotros queremos cumplir todos y cada uno de los mandamientos, los positivos y los negativos, para que realmente todo lo que sale de dentro sea puro amor, puro cumplimiento y tengamos la capacidad de llevarlos a término sea cuales sean las circunstancias, porque dentro de nosotros se ha producido ese cambio y como dicen, hemos nacido de nuevo y hemos nacido del Espíritu, porque lo que hay en nosotros es amor. Y nosotros somos el templo de Dios y Dios es amor. Y por tanto, la libertad verdadera se alcanza en ese momento, porque de dentro de nosotros ya no hay impulso. En nuestros pensamientos ya no hay impulso. Y por tanto, si en el origen de todo lo que hacemos ya no hay ese impulso de pecar, nos hemos liberado completamente del pecado. Y es ese momento en el que tenemos libertad plena, libertad verdadera, porque los conocemos los mandamientos, los sabemos interpretar, sabemos que son buenos para nosotros y para el resto, los sabemos de forma teórica y los hemos ido cumpliendo poco a poco y en la práctica, al cumplirlos y reconocer de forma interna que son así lo mejor y que no son una imposición sino un regalo, significa entonces que vamos erradicando el pecado de los impulsos internos de nuestra lucha interior y de esa forma somos capaces de actuar en cada momento, tiempo y lugar, independientemente de la situación, con puro amor hacia nosotros y hacia el resto. Y así, todo lo que hagamos en esta vida será acciones verdaderas de fiesta, fiesta que se regocija en la verdad para buscar la justicia, que es el reino de Dios, y así cumplir los dos mandamientos que nos dio Jesús. Por eso, y para finalizar, me gustaría animar a todos a un par de cosas. Lo primero, independientemente de si eres cristiano, de si eres no cristiano, de otras religiones que creen en esos mandamientos, es importante de que de vez en cuando los leas, los 10 del Decálogo y los dos mandamientos nuevos que nos dio Jesús. Y al leerlos reflexiones sobre ellos. Y reflexiones desde el punto de vista de no verlos como una imposición y si los sigues viendo como una imposición, plantearte por qué tú los ves como una imposición y Jesús los vio como un regalo y los cumplió. Plantéatelo. Y en ese planteamiento pensar si estos mandamientos no son buenos para toda persona en todo momento y lugar. No solo para ella, sino para ella y para el resto.
Por ello, en segundo lugar, animaros a ir poco a poco, pasito a pasito, día a día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, acción a acción, a ir mutando de ese primer estadio, esa primera fase de pecadores continuos, a esa segunda fase en la que queremos cumplir, pero no podemos ni siquiera cumplir los mandamientos negativos, y aunque cumplamos los negativos, no cumplimos plenamente los positivos, porque de dentro seguimos teniendo impulsos para pecar, para llegar finalmente a la tercera fase en la que tenemos plena liberación del pecado, el pecado en nuestro interior ya no existe, somos puro espíritu y por tanto todo lo que salga desde lo que hay interior hacia afuera va a ser no pecado y por tanto, al no ser esclavo de un pecado concreto, estaremos completamente liberados de él y realmente es cuando estaremos sin los límites terrenales porque estamos cumpliendo la vocación divina a la que todos hemos sido llamados. Así que espero que este mensaje os llegue, os reconforte, quizás os anime a ver esto con otra perspectiva y a que juntos, todos sabiéndonos pecadores, y como dice, ni uno solo hay bueno, solo Dios, teniendo la capacidad de reconocer nuestros errores y avanzar desde ellos, aprender y aprender para que este camino, estos tres pasos, no volvamos hacia atrás como el cangrejo, sino que vayamos hacia adelante. Y es que Jesús es muchas cosas, pero entre una de ellas es que es un verdadero héroe. Un héroe de los que salva de verdad, porque nos salva del pecado. Pero no solo nos salva del pecado, sino que además nos da la caña de pescar para que nos salvemos nosotros gracias a Él y a través de Él. Por eso es un verdadero héroe. El héroe que siempre está dispuesto a salvarnos y que seamos salvos con Él y en Él. Hoy que iba a grabar esto, me he puesto esta camiseta. Que yo pensaba, digo, esta es la manzana del pecado original. Pero no, es una pera. Así que nada, que gracias a este mensaje saquemos esa manzana del pecado, asumamos, intentemos imitar lo que Él nos enseñó para dar fruto y así saber que el cumplimiento de esos mandamientos es bueno tanto para nosotros como para el prójimo. Y al hacerlo, estaremos amando a Dios, honrándole y haciendo camino en esta vida, en plena libertad, libertad verdadera y en el camino de la verdad que nos lleva al reino de Dios y su justicia. Y el resto se nos dará por añadidura. Y así, una vez que se llega a la tercera fase, estar completamente liberados del pecado, con verdadera libertad, y gracias a esa libertad verdadera, ser un árbol que puede dar buenos frutos. Porque como nos dice la palabra, no puede el árbol malo dar buenos frutos. Igual que nos dice, o en analogía, la frase coloquial no le pidas peras al olmo, porque el peral da peras y el olmo no puede dar peras. Por eso, si dentro de ti
llegas a esa tercera fase, porque te has liberado de pecar, entonces realmente eres capaz de dar fruto bueno. Y entonces serás árbol bueno que puede dar fruto bueno. Y dejarás de ser árbol malo que da frutos malos. Así que nada, os animo a ir paso a paso realizando este camino para que realmente podamos dar fruto porque estamos tendiendo a ese horizonte de libertad verdadera que nos marcó Jesús gracias al cumplimiento pleno hasta las últimas consecuencias de los mandamientos. Así que os animo a ello, equipo.